Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, en el título del tema de este día, en este día nos vamos a centrar en el libro de Apocalipsis igual, el capítulo 3, y es el mensaje a las últimas tres iglesias. El mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ese será el tema, o ese es el tema de este día. Como ya hemos dicho antes, lo volvemos a repetir. Nuestra intención no es fastidiar a ninguna persona, no es molestar a nadie. Simplemente es compartir la palabra de Dios para que todos podamos tener un conocimiento de lo que es especialmente el Apocalipsis, lo que ha sucedido y lo que está por suceder. Así es que este mensaje es para el público, no para una persona individualmente. Dice Apocalipsis 3. Empezamos con la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Nos dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Ese es el mensaje a la iglesia de Sardis. Primero, la iglesia de Sardis o Sardis. Sardis era una ciudad, según el historiador. Era una ciudad importante a poca distancia al sur de Thyatira. Sardis gozaba, como Thyatira, de una ubicación comercial favorable. Estrabón, el antiguo geógrafo, lo llamaba una gran ciudad. Aunque en los días de Juan no rivalizaba en importancia con Éfeso ni con Pérgamo. El significado del nombre es incierto. Sin embargo, algunos sugieren canción de gozo o lo que queda o algo nuevo.
Según ese era la ciudad de Sardis. Esa era su ubicación y el estado en el que se encontraba, dice. Siendo que nuestro Señor Jesús escudriña los corazones y conoce hasta lo más profundo de cada persona. Y como dijimos en los temas anteriores, de que nuestro Señor Jesús conozca hasta lo más profundo de nuestro corazón, no nos afecta para mal, al contrario, nos favorece, porque nuestro Señor Jesús, deseando nuestra salvación, no usa el conocimiento que tiene de nuestro corazón para atacarnos y destruirnos, sino que lo usa para advertirnos en lo que andamos mal, para que nos arrepientamos y Él nos salve. Entonces le dice a la iglesia de Sardis: conozco tus obras. Y lo que está pasando contigo, le dice nuestro Señor Jesús, es de que tú tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando en este día, ¿qué crees que estaba pasando con esta iglesia? La iglesia de Sardis. Según tienes fama de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Es una frase que puede usarse para hacer ver la hipocresía de tales personas, de tales cristianos. Tienes fama de que estás vivo. O sea, tú crees que ya eres salvo por el conocimiento que tienes. Pero la realidad es que estás muerto, porque a pesar de que tienes un buen conocimiento de lo que es Cristo Jesús, de lo que es Dios y su salvación, no lo pones por obra. Tristemente, la hipocresía estaba dominando en tiempos de la iglesia de Sardis, literalmente. Entonces, nuestro Señor Jesús les hace ver el error en el que han caído. Piensan que son salvos, pero no pueden ser salvos por la hipocresía que hay en ellos. Si nosotros estudiamos cuidadosamente lo que son los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que en tiempos de nuestro Señor Jesús lo que dominaba tanto era algo parecido a lo de esta iglesia, la hipocresía. Tenían conocimiento de la verdad, pero tristemente no lo vivían. Pero nuestro Señor Jesús, siendo bueno con toda la raza humana, le dice a esta iglesia: despierta, no te quedes dormida, reaviva lo que aún es rescatable. O sea, es hora de que te levantes inmediatamente del sueño espiritual en el que has caído y que pongas por obra lo que aún puedes. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios, como vamos a ver más adelante en el Apocalipsis. Dice nuestro Señor Jesús que Él está viniendo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces le dice a la iglesia de Sardis: reaviva lo que aún está en ti. He encontrado que tus obras no son conforme a la voluntad de Dios. Tus obras no son conforme a la palabra de Dios. Así es que levántate y pon por obra lo que de Dios directamente has aprendido. Así que recuerda lo que has recibido y oído. O sea, recuerda las enseñanzas de Dios, de Cristo, de las Escrituras. Obedece y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. No olvidemos que nuestro Señor Jesús, cuando caminaba en esta tierra, en los evangelios habla bastante de lo que es
velar el regreso de Él mismo, o sea, de nuestro Señor Jesús. Entonces, le dice nuestro Señor Jesús lo mismo, que debería estar despierto, velando, o sea, estar despierto, velando, haciendo la obra perfecta de Dios, libre de hipocresía. Pero dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. O sea, a pesar de que la mayoría de las personas en esta iglesia, la iglesia de Sardis, practicaban la hipocresía, habían pocas, pero habían cristianos que no se habían contaminado con la hipocresía de los demás. Eso quiere dar a entender, querido hermano, querido amigo que estás escuchando, de que no porque otras personas practiquen la hipocresía en la iglesia, tengan fama de que están vivos pero están muertos espiritualmente, quiere dar a entender de que tú debes igualarte a ellos. Para nada. Al contrario, debes ser como estos pocos en Sardis, que eran fieles con las enseñanzas que tenían y han mantenido sus ropas sin mancha, sin arruga. Ellos por ser dignos, o sea, por realizar la obra perfecta de Dios, andarán conmigo vestidos de blanco, o sea, nuestro Señor Jesús los mantendrá vestidos con su propia justicia para que ellos puedan permanecer delante de la presencia del Padre por una eternidad en el día de la salvación. Entonces, no eran todos, la mayoría, pero no todos los que se habían contaminado con la hipocresía en la iglesia de Sardis. Así es que, a pesar de que se mire hipocresía en cualquier iglesia que sea en este tiempo, no quiere dar a entender que nosotros tengamos que ser iguales. Podemos ser la diferencia como estos pocos en tiempos de la iglesia de Sardis. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, dice nuestro Señor Jesús, sea solo estas pocas personas que se han mantenido en la obra perfecta delante de la presencia de Dios y también de Él mismo, Cristo Jesús. Sean esas pocas personas o quieran aceptar el mensaje o quiera aceptar el mensaje de la iglesia y muchos cambien de parecer, cambien su estilo de vida y sean sinceros, mantengan una fe genuina delante de la presencia de Dios. Dice que a estos el Señor los mantendrá vestidos de blanco. Llevarán siempre sobre ellos la justicia de Cristo. Y Cristo dice que jamás borrará el nombre de tales personas del libro de la vida. O sea, todo aquel que practica la verdad, así como lo conoce, permanecerá en la memoria celestial. Nuestro Señor Jesús reconocerá su nombre delante de nuestro Padre Celestial y delante de sus ángeles. O sea, nuestro futuro depende del testimonio que tenemos en el cielo. Muchas personas aquí en este mundo, diciendo ser cristianos, practican la hipocresía. Pero cuando ellos se esconden para andar en su hipocresía, ellos se esconden de los seres humanos. Pero la triste realidad es que ni siquiera entienden que de quien deberían esconderse es de Dios, de quien nadie puede esconderse. Así es que Dios está llamando tanto a una iglesia como a una persona individualmente
que ande en el estado de esta iglesia, Sardis, arrepentirse y a vivir en la obra perfecta de la voluntad de Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre, como en cada uno de los mensajes a cada iglesia. Y lo volvemos a explicar. Cuando nuestro Señor Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se refiere simplemente a escuchar y hasta ahí, sino que como en el capítulo 1, que dice, bienaventurado el que lee, los que escuchan y los que ponen por obra las palabras escritas en este libro. Así es que cuando nuestro Señor Jesús dice que el que tenga oídos oiga, quiere dar a entender que acepten la reprensión, que se arrepientan de corazón y pongan por obra lo que Dios aquí desea de ellos. Así es que el tiempo de esta iglesia literalmente fue en los tiempos en que vivió Juan. Pero esta iglesia proféticamente, como dijimos desde el principio, cuando empezamos a estudiar los mensajes a estas iglesias, no solo eran la iglesia literalmente en ese tiempo, sino que tenían un significado profético, el cual se cumplía en ciertas generaciones conforme a lo que pasaba el tiempo. Y esta iglesia, este mensaje aplicado a Sardis, puede considerarse como dirigido al periodo de la iglesia que existió hacia fines de la época de la Reforma, de 1517 a 1755. Ese fue su cumplimiento profético. Así es que vemos que nuestro Señor Jesús está lleno de misericordia por su iglesia, que así como advirtió en el pasado, nos advierte ahora en este tiempo que no hay que seguir los ejemplos de lo que fue en el pasado. Y si estamos siguiendo esos ejemplos, nuestro Señor Jesús nos insta a que aceptemos la reprensión y hagamos conforme a lo que Él dice, conforme a su santa voluntad y no conforme a la hipocresía que muchas veces domina el corazón de las personas. Ahora vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Del versículo 7 al versículo 13. Dice así: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo, por mi parte, te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré mi nombre,
de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esa era la iglesia de Filadelfia. Según Filadelfia, palabra que significa amor fraternal. Esta ciudad fue fundada antes del año 138 a.C. y recibió su nombre de Átalo II Filadelfo de Pérgamo, en homenaje a su lealtad hacia su hermano mayor Eumenes II, que le había precedido en el trono. Después de un destructor terremoto en el año 17 después de Cristo, fue reconstruida por el emperador romano Tiberio, pero siguió siendo relativamente pequeña. Estaba situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Sardis. Esa fue la iglesia de Filadelfia, literalmente. Y el mensaje para esta iglesia era, o es, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. En primer lugar, en todo lo que es el Nuevo Testamento, en todo lo que es los evangelios, vemos que muchas veces se menciona a nuestro Señor Jesús como el hijo de David. O sea, en medio del pueblo de Dios, cuando ellos estaban buscando a su Mesías, que por cierto la mayoría lo sigue buscando, porque no quiso reconocer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, como el descendiente de David, a quien estaban esperando. Pero ellos miraban al Hijo de David o al descendiente de David como aquel que tenía la autoridad tanto para librarlos de su condición física como para llevarlos a una vida más allá de lo que estaban viviendo literalmente. Entonces la palabra de Dios dice, tanto a las personas judías como a los no judíos, que realmente nuestro Señor Jesús es aquel a quien se esperó por mucho tiempo, ya pasó sobre esta tierra, y es aquel que tiene la llave, la autoridad que se le dio a David. Él tiene esa autoridad y mucho más amplia que la autoridad que tuvo David en esta tierra como una persona. Nuestro Señor Jesús tiene abierta la puerta, tanto para la iglesia de Filadelfia, cuando se escribió literalmente, como cuando fue simbólicamente o proféticamente, como hasta el día de hoy, para cualquier persona que quiera vivir conforme a la voluntad de Dios. Conozco tus obras una vez más. Dios conoce todas las cosas. Nuestro Señor Jesús conoce todas las cosas. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, nuestro Señor Jesús tiene la autoridad, y no solo lo tiene, sino que ha abierto la puerta de salvación para Filadelfia.
ha abierto la puerta de la gracia. Algo que cuando hablamos de una iglesia como individualmente, ya que cada persona o el corazón de una persona representa el templo, la morada del Espíritu Santo. Para cada persona, la puerta de la gracia, la puerta de la salvación está abierta, pero ya es voluntad de cada persona si entra o se queda fuera. O si después de entrar se vuelve a salir y de igual manera se queda fuera. Pero nuestro Señor Jesús le dice a esta iglesia, a Filadelfia, ya que Él lo conoce. Ya sé que tus fuerzas son pocas, tienes poca fuerza, eres débil. Pero aún con esa poca fuerza, aún con esa debilidad que llevas en ti, has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado con esta iglesia en esos tiempos, le dice nuestro Señor Jesús, tú eres débil, tienes poca fuerza, pero te felicito porque has obedecido a mi palabra y nunca te has quejado o has renegado de servirme. Y le dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La palabra judía es simbólica para referirse, traduciéndolo al contexto de este tiempo. Sería, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser cristianos, pero que en realidad mienten. O sea, lo que quería decir nuestro Señor Jesús aquí es, cuando dice que vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, quiere dar a entender. Se postren a tus pies no significa que una persona se va a rodear sobre otro para adorarle, no. Se postren a tus pies simbólicamente significa que se humillen delante de tu presencia. Esta humillación puede ser tomado de dos maneras. O llegan hasta el punto en que por las obras de esta iglesia o por las obras de un verdadero cristiano no tienen ni siquiera un pretexto o excusa para negar que este es la iglesia de Dios y que este es un hijo de Dios. Es vergüenza para una persona orgullosa. Es humillante para una persona orgullosa no tener salida y tener que reconocer que está mal. Y lo otro, que sea como lo que sucedió con Pablo. Pablo fue humillado delante de nuestro Señor Jesús antes de su conversión, el día que viajaba hacia Damasco para buscar a cristianos para el martirio, para castigarlos. De igual manera, muchas personas podrían entender por la mala que nuestro Señor Jesús también los está llamando para que se arrepientan y sean salvos. Y sea de una manera o de lo otro, pero estas personas reconocerán que este realmente es la iglesia de Cristo. Estas personas reconocerán que realmente este es un hijo o una hija de Dios. Reconocerán que Dios, que Cristo Jesús, te ha amado, que me ha amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación. En la versión 1960 dice, yo te guardaré de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra.
En primer lugar, hay muchas personas que salen predicando que rapto secreto y que este y el otro. Pero vemos que este versículo en especial dice que todas las personas, ya que esta iglesia no solo es literal, sino también es simbólica para un futuro. Dice que así como estos cristianos han guardado la palabra de Cristo Jesús, tal y como Él lo ha dado, y como dice la palabra de Dios, no se han apartado ni a derecha ni a izquierda, han obrado cabalmente como se les ha enseñado, dice nuestro Señor Jesús. Sin duda, la tierra entera o el mundo entero será probado. Pero por cuanto tú has sido fiel guardando mi palabra, yo también voy a ser fiel contigo, porque yo te daré las fuerzas para que tú pases por esa tribulación y quedar de pie, para que seas salvo y heredes el reino junto con Cristo. O sea, otra cosa, muchas personas piensan de que no van a pasar por las pruebas, pero nadie entrará en el reino de Dios si no pasa por tribulaciones, como dijo Pablo. Pero nuestro Señor Jesús ha prometido que a los que sean fieles guardando su palabra, como lo era Filadelfia, nuestro Señor Jesús también será fieles para guardarlos en tiempos de prueba. Aférrate a lo que tienes. Perdón, vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Así es que, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que estás escuchando, nuestro Señor Jesús no nos manda a vanagloriarnos por el conocimiento que tenemos, ni porque estamos viviendo la palabra. Nuestro Señor Jesús nos manda a guardar la palabra, a permanecer en la obediencia como lo hemos sido, si es que lo hemos sido hasta ahora, para que nadie te quite la corona de vida eterna. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios, y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Entonces dice nuestro Señor Jesús, hasta aquí has guardado mi palabra, no dejes de hacerlo para que nadie te quite la corona de vida eterna que yo te daré. Columna en el templo de mi Dios significa irremovible, permanecerás para siempre. Y el lugar es en la Nueva Jerusalén. Ese es el lugar en donde permaneceremos los hijos de Dios, los fieles, obedientes, por una eternidad. Y el nombre de Dios estará escrito sobre estos. La buena voluntad de Dios será sobre los salvados. Y nuestro Señor Jesús será por su pueblo. Y nunca más nos separaremos de él. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que a todas las iglesias lo repite. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esa era la iglesia de Sardis, literalmente. Proféticamente, cuando se hace la aplicación histórica,
se considera que el mensaje a Filadelfia es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. O sea, es el estado en el que se encontraba la iglesia en ese periodo de tiempo, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal. Especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos restauraron el espíritu de amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y la proximidad de su regreso dieron como resultado un espíritu profundo de fraternidad cristiana que el que había experimentado la Iglesia desde los primeros días de la Reforma. Ese fue la Iglesia de la la Iglesia de Filadelfia, tanto en lo literal como también en lo profético. Entonces, vemos que el ejemplo a seguir es la Iglesia de Filadelfia. Nuestro Señor Jesús nos invita a serle fiel y retener nuestra fidelidad sin cansarnos hasta el día de su venida, para que ese día podamos estar con Él por una eternidad como Él siempre lo ha deseado. Ahora vamos a ver la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable y pobre, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza, desnudez, y colirio, para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Este fue la iglesia de la Odisea. Según la Odisea, uno de los principales lugares de interés de esa comarca es una serie de cascadas de agua salobre proveniente de las termas de Hierápolis. Las cascadas forman piletas naturales de agua tibia, muy apreciadas por los turistas
Los informes históricos y las ruinas de Hierápolis no dejan duda de que el agua termal fluía en el primer siglo. Como siempre, cuando se da alguna reprensión o siempre se trata de usar algo simbólico, pero algo del que haya conocimiento a aquel que está leyendo, o sea, a la iglesia de la Odisea en ese tiempo. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. O sea, les llamaba la suma atención hacia él, que prestaran oídos, porque no era broma lo que iban a escuchar. Y le decía, como a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Conmigo no te hagas el desentendido, porque yo sí te conozco, hasta mejor que tú mismo. Sé que no eres tibio ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Tenían un serio problema. Nuestro Señor Jesús les reprocha que no son fríos ni calientes, pero les dice, sería mejor que escogieras entre uno o lo otro y no te quedaras en medio. O sea, hay muchas personas que aún en tiempos de ahora quieren ser salvos, pero a su manera. O quisieran heredar la vida eterna, pero piensan que si no son verdaderos cristianos o no son declarados personas malas allá afuera, entonces podrían tener oportunidad con Dios. Ese sería personas tibias. O adentro de la iglesia, las personas que se bautizan, pero piensan que hasta ahí ya son salvos. Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, la figura del agua tibia prosigue hasta su lógica conclusión. Nuevamente, conviene recordar el agua de Hierápolis, que además de ser tibia, tiene mal gusto por su contenido mineral. Esta agua desagrada, produce náuseas. El que la bebe casi involuntariamente vomita. Así es que en el mensaje que nuestro Señor Jesús les daba, les hacía reconocer que delante de su presencia, o sea, delante de la presencia de Cristo Jesús, estas personas eran como el agua de Hierápolis, una pequeña fuente de agua o pequeñas fuentes de agua que siempre se mantenían tibias y a según salóbregas. Dice el historiador que para nada se podían beber. Aun si una persona se estuviera muriendo de sed y dijera no me queda de otra, cuando lo mete a su boca, no va a llegar ni al estómago, cuando ya está vomitando hasta lo que no tenía. Entonces, esta iglesia de la Odisea, ese era para nuestro Señor Jesús en ese tiempo. No estaba nada agradable para la presencia de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús de igual manera lo amaba. Y le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre ciego y desnudo eres tú. Dice, puede entenderse literal o espiritualmente. La Odisea era una ciudad próspera. La Odisea
eran una ciudad próspera. Y sin duda, algunos de los cristianos que vivían ahí tenían recursos. En el año 60 después de Cristo, cuando toda la región sufrió un devastador terremoto, la Odisea se negó a aceptar la ayuda que Roma ofreció para la reconstrucción. Sus ciudadanos se sintieron suficientemente ricos como para hacer frente a los gastos de levantar los edificios. Esta iglesia evidentemente no había sufrido ninguna grave persecución de perdido hasta el tiempo de que se le dio esta reprensión. Entonces dice que realmente, literalmente, las personas que formaban esta congregación eran personas de mucho dinero. Por ser personas de mucho dinero, la soberbia, el orgullo, dominaba estos corazones. Y ellos decían, yo tengo todo lo que necesito. Vivo bien, nada me hace falta. Yo ya estoy seguro. Pero no estaban pensando en su salvación. Querido amigo, querida hermana, amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás escuchando en esta hora. ¿Sabes a quién representa esta iglesia? A la iglesia de la última generación. O sea, la última iglesia profética que va a pasar sobre esta tierra antes de que nuestro Señor Jesús vuelva. Entonces, puesto que los mensajes de las 7 iglesias reflejan el curso completo de la historia de la iglesia cristiana, el séptimo mensaje debe presentar la experiencia de la iglesia durante el periodo final de la historia de este mundo. O sea, será la última iglesia en el sentido profético. Por lo tanto, el mensaje para la Odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. Este lapso pudo describirse como el periodo de juicio. El mensaje de la Odisea se aplica a todos los que afirman que son cristianos. Los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos. Así es. Entonces, no juzguemos a nadie, pero pongámonos a pensar o a meditar en nuestra propia vida. Quizá no tenemos riqueza como lo tenía la Odisea en el tiempo literal de este mensaje. Pero tenemos lo necesario para vivir. No nos hace falta nada. Y en lo espiritual, creemos que todo lo sabemos, que nada más nos hace falta. Pero la pregunta aquí es, quizás sea verdad, sabemos mucho, pero ¿lo estamos poniendo por obra? Esa sería la pregunta. Tristemente, los laodicenses, literalmente, no estaban poniendo por obra las obras de Dios para salvación. O sea, la salvación de Dios no es por obras, pero sí requiere esfuerzo de obediencia para cada uno que es salvo. Entonces le dice nuestro Señor Jesús, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero yo quiero decirte a ti, dice nuestro Señor Jesús, y la reprensión no es por mal, sino por bien, porque si nuestro Señor Jesús no reprende, nadie se arrepiente y todos se pierden.
Entonces nuestro Señor Jesús le dice, ¿tú no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú? O sea, esto ya es espiritual. No puede ser literal, ya que eran personas de mucho dinero, ropas de los más elegantes. De ceguera no había ninguno, por lo menos entre la mayoría. Hambre, nadie andaba aguantando hambre. Entonces, ellos decían, nada me hace falta. Pero el Señor le dice, tú te estás dando cuenta solo de lo literal, solo de lo físico, pero yo te aconsejo que te des cuenta de lo espiritual. En lo espiritual, tú eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y desnudo, y así no puedes heredar el reino de Dios. Por eso le dice, aquí está la solución. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Esa era la triste realidad. El oro representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el medio de Cristo para la pobreza espiritual de los laodicenses. Este oro simbólico representa la fe que obra por el amor y las obras que resultan de la fe. Refinado en fuego, es decir, el oro que ha salido del fuego después de consumirse toda su escoria. Sin duda, se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Eso significa comprar oro refinado, pasado por el fuego, pero de nuestro Señor Jesús. Solo en nuestro Señor Jesús se puede obtener la fe para obedecer cabalmente a su palabra y mantenernos perfectos delante de su presencia. Y solo Él nos da fuerza para pasar por las aflicciones y permanecer de pie y a salvos. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Esta figura debe haber tenido un significado especial para los cristianos de la Odisea, porque su ciudad era famosa por su tela de lana negra. O sea, las vestiduras blancas no son nada más y nada menos que la justicia de nuestro Señor Jesús. Por eso dice que de Él se tiene que comprar. O sea, comprar no significa que la salvación tiene un precio de nosotros hacia Dios. Lo que significa es que sí hace falta esfuerzo de nuestra parte. Como dice Juan el Bautista, los esforzados arrebatan el reino de Dios. Y a según se usaba el vestido blanco para que ellos pudieran entender mucho más claro, ya que a según la mayoría de vestidos o abrigos eran de tela de lana negra. O sea, deberían comparar lo literal con lo espiritual. Literalmente andas vestido de negro, pero ese es tu estado espiritual y así no puedes entrar en el reino. Colirio. El colirio antiguo era reconocido por la forma del paquete en el cual se envolvía. Cerca de la Odisea había un templo al dios Frígido, Men-Karu. Surgió una famosa escuela de medicina dependiente de ese templo, y allí podía conseguirse un polvo para los ojos. Este hecho puede ser la base histórica de la figura del colirio.
El colirio simbólico que se le ofrece a los laodicenses es el antídoto celestial para su ceguera espiritual. Su propósito es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo. Como dice Juan 16:8, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si no somos convencidos de pecados, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Solo por medio de su obra convincente en el corazón puede eliminarse la ceguera espiritual. Y es a lo que más de lo que más necesidad tenemos, del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo en nuestra vida, si no es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo, ¿de qué manera nos vamos a dar cuenta de que andamos mal? ¿De qué manera nos vamos a dar cuenta de nuestra necesidad espiritual? Solo vamos a estar viendo lo físico y vamos a decir, tengo suficiente, no me hace falta nada. Y dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Dice nuestro Señor Jesús que Él disciplina. Él reprende y disciplina. La reprensión y la disciplina es como la de un padre amoroso hacia sus hijos. No es maltrato como muchos acostumbran en este mundo, pero vemos que no tenemos un Dios tolerante. Él reprende y disciplina, con amor, pero reprende y disciplina, porque Él nos ama. Y por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. O sea, reconoce, sé valiente y arrepiéntete. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, la reprensión de nuestro Señor Jesús es un llamado a la puerta de nuestro corazón. Él está en todo momento, y especialmente ahora con este tema, con este mensaje, a la puerta de nuestro corazón llamando. Y el llamado es que te acerques a Cristo Jesús, que estudies su palabra, la Biblia, que obedezcas a lo que estás aprendiendo, porque Él está listo para darte salvación. Según en el pueblo judío, sentarse a la mesa en un banquete y cenar juntos era el mayor honor que podía concederse a una persona. Y nuestro Señor Jesús, eso es lo que nos ofrece. Celebrar con Él la salvación en el día de su segunda venida. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, nos vamos a alegrar juntos de la salvación delante de la presencia de nuestro Señor Jesús por una eternidad. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Salir vencedor en este caso es, prepárate, porque te voy a probar, pero te voy a probar con tal de que seas salvo. Y si tú permaneces fiel, permaneces de pie, soportas la prueba, reconoces que el mensaje es para ti y cambias tu estilo de vida. Cambias tu autosuficiencia por la dependencia de Cristo. Cambias tu estilo de vida común por una vida santificada en Cristo Jesús. Prefieres obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nuestro Señor Jesús te dará la misma autoridad que el Padre le dio a Él por salir vencedor en todo lo que tuvo que pasar en esta tierra. El que tenga oído, que oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Querido amigo, querida amiga que has escuchado en este día, vemos que el tiempo es corto. Nuestro Señor Jesús ya vuelve. No se tardará. Como hemos visto en el capítulo 2 y en este capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias. Y la única de las 7 en el cual no se halló defecto fue en la iglesia de Filadelfia. Esa fue la única iglesia a la que nuestro Señor Jesús no le reprochó nada, sino que solo la instó a que se mantuviera fiel a pesar de todo lo que tenía que pasar para que fuera salva. Es la iglesia que espera a nuestro Señor Jesús en este tiempo. Una iglesia que sea fiel aún cuando le toque que sacrificar su propia vida. Como vamos avanzando en el estudio del Apocalipsis, vamos a reconocer el tiempo en que estamos viviendo. Y si no queremos despertar del sueño profundo en el que hemos caído, entonces perderemos la corona de vida eterna que nuestro Señor Jesús nos ha prometido y quiere darnos. Meditemos bastante en estos mensajes. Si el error de si algún error de estas iglesias está en nosotros, procuremos dejarlo inmediatamente. Sea el error de Sardis, la hipocresía, o el error de la Odisea, la independencia, separados de Dios. Cambiemos esa forma de pensar y refugiémonos en Cristo Jesús. Hoy los invito a que abran sus Biblias y comiencen el estudio de la palabra de Dios, porque de eso consiste la fe, de estudiar la palabra de Dios, de entender lo que estamos leyendo y obedecer a nuestro Padre Celestial. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias